Vamos a leer el versículo 19 y versículo 20. Dice así la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Nos encontramos aquí, hermanos, en el momento en el cual el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra que Dios les había prometido precisamente. Pero recordemos que ya es toda una nueva generación que se había levantado, porque todos aquellos que habían salido de Egipto con aquellas grandes maravillas que Dios había hecho, toda aquella generación pereció en el desierto. Y a causa también de la desobediencia y de toda la rebelión que tuvieron contra Dios, Dios les dijo que no iban a entrar y que iban a ser sus hijos. Y precisamente estamos frente a ese momento en el cual ya Moisés, despidiéndose también del pueblo, porque como vamos a ver, él también sufrió parte de la sentencia que Dios les había dado por causa de no santificarlo a él. Moisés también, aunque le rogó al Señor y le pidió, recordemos todo lo que él pasó por 40 años, pero aún así mismo, Dios mostrándole su carácter a Moisés. Porque recordemos que Dios le había dicho a Moisés: santifícame delante del pueblo y háblale a la roca, a la peña. Y Moisés no lo hizo así. Y por causa de eso Dios le dijo: usted no va a entrar. Y aunque él se lo rogó luego, la respuesta de Dios fue: no me hables más de eso. Y eso nos tiene que también a nosotros reflejar la santidad de Dios. Porque sí, este hombre que Dios en su gracia le permitió ser un gran siervo delante de él, pero a pesar de eso Dios lo disciplinó. Y estamos entonces en ese momento donde el pueblo, siendo también rebelde muchas veces, Moisés entonces siendo usado por el Señor, les recuerda, porque en Deuteronomio lo que podemos ver es esa recapitulación de los mandamientos del Señor delante del pueblo y anunciándoles: Moisés, tienen que hacer estas cosas, tienen que guardar los mandamientos que han escuchado, porque en esa tierra a la que van a entrar adoran a otros dioses, y si ustedes no permanecen en esta ley, harán lo mismo. ¿Y cuál es el llamado que en este momento Moisés les está haciendo a ellos? Les está presentando la vida y la muerte, el bien o el mal. Todo ser humano, podríamos decir más bien, que ambiciona de alguna manera obtener la vida y el bien. Toda persona también desea escapar de la muerte de alguna manera o escapar del mal. Y lo que desea es la felicidad y teme la miseria y la desgracia. Y aquí Moisés le está diciendo a ellos: bueno, pues el bien los pongo delante de ustedes. El camino para obtener todo el bien que desean y evitar toda maldad o toda miseria. Moisés le está diciendo al pueblo: ¿qué es lo que deben hacer? Amar a Jehová, andar en sus mandamientos. ¿Quieren ustedes la vida? Escojan pues a Jehová y ámenle a Él y sigan sus mandamientos. Ahora, ¿quién de nosotros no quisiera exactamente lo mismo? ¿Quién no quisiera tener vida? ¿Quién no quisiera tener el bien? ¿O quién no quisiera tener la bendición de Dios sobre su vida? Porque recordemos, desde Deuteronomio 28, Moisés empieza a anunciar las bendiciones que vendrían al pueblo por seguir la ley. Y también anunciaba las maldiciones que vendrían por desobedecer la ley. Entonces, ¿quién en su sano juicio, podríamos decir, escogería ser maldito en todo lugar donde estuviera? Bueno, pensaríamos que nadie. Pero la pregunta que podemos hacernos entonces, ¿puede el ser humano escoger la vida? Y es esto lo que hizo el pueblo de Israel una vez que fue expuesto. Y a la pregunta: ¿escoge pues la vida?, ¿cuál fue la respuesta de ellos?
Bueno, sabemos que muchos se apresuraron a decir que eso era lo que iban a escoger, pero sabemos el relato del pueblo de Israel, lo que ocurrió después con ellos. Y eso también nos puede llevar a recordar otros pasajes o relatos en la Biblia donde el Señor también le presenta a los hombres la forma en la cual pueden ser sanos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a este hombre Naamán, el sirio, cuando él quería ser libre de su enfermedad, y lo que simplemente el profeta le dice: vaya y lávese 7 veces en el río Jordán. Podríamos decir, algo sencillo le estaba mandando, pero este hombre, ¿qué era lo que él esperaba? Que el profeta de Dios hiciera grandes maravillas delante de él, invocando el nombre del Señor y haciendo algo asombroso para que él fuera sano. En cambio de eso, el profeta ni siquiera se le presentó el profeta, sino que le envió un mensaje y le dijo: vaya y lávese ahí. Y este hombre esperaba algo superior, algo mayor, hacer algo, por así decirlo, digno del puesto que él tenía, ya que era un general de un ejército. Pero lo que Dios les mostraba era algo diferente, es algo, podríamos decirlo, sencillo y simple. Y Moisés le dice al pueblo exactamente lo mismo. Esta palabra que Dios les ha mandado no es algo difícil, no es algo que ustedes deben considerar que es imposible de conocer, porque tristemente esto es lo que el hombre hoy en día considera. Presenta muchos argumentos o muchas ideas en contra de la palabra del Señor. Para muchos o personas que no conocen al Señor, ven la Escritura, la palabra que Él ha revelado, como algo que es muy complejo, de alguna manera, por un lado. Y empiezan a decir, por ejemplo, y tenemos testimonios de eso cuando salimos a evangelizar, cómo las personas dicen: si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y entonces empiezan de alguna manera a cuestionar lo que está en la palabra y a presentar, según ellos, argumentos válidos en contra de la Escritura. Pero Dios viene y responde de la manera contraria, diciendo: no, esto es algo que usted puede hacer, esto es algo que usted puede entender. Pero entonces el problema no está en el entendimiento en el hombre. El problema, ¿quién de nosotros hoy, si es llamado a arrepentirse, no entiende lo que significa eso? Habría que dar una explicación y gracias a Dios la palabra también nos permite muchas veces llevar una enseñanza acerca del arrepentimiento. Pero ¿por qué el hombre, si entiende lo que esto es, por qué rehúsa arrepentirse? Porque el problema, hermanos, no es algo intelectual, el problema nuestro. El pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios, había presenciado, y precisamente lo que Moisés hace en el capítulo 29, les empieza a recordar las maravillas de Dios con ellos, desde que los sacó de Egipto, y por 40 años. Como Moisés les dice, ni siquiera su ropa ni su calzado se envejeció, como Dios les dio el maná en el desierto, como Dios destruyó al ejército de Faraón y cómo juzgó a Egipto por medio de las plagas. Dice, ustedes vieron todo eso, vieron el poder del Señor. Pero entonces el problema del hombre no es esa falta de evidencia, también podríamos decir, porque muchas veces también la persona quiere que se le pueda dar respuesta a todas las objeciones que tienen a la Escritura. Pero nuevamente, por más evidencia que se le presente, el problema no está ahí. El problema es algo más profundo en el corazón del hombre. Y Moisés en el versículo 19, como leemos, iniciando dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y esta es una frase también que vemos que el sucesor de Moisés, Josué, también la utilizó. En Josué 24, en el versículo 25, también en el discurso, cuando él ya también está ya anciano, cerca de morir, reúne al pueblo, a los líderes, y también les hace el mismo recordatorio. Ustedes ya han recibido ahora, pasamos el Jordán, hemos peleado contra todas estas naciones que Dios nos dijo que nos las iba a dar y las ha entregado. Y ahora otra vez, ¿qué hace Josué? Les recuerda las maravillas del Señor y otra vez les dice, deben andar en sus mandamientos, deben seguirle a Él. Y en el versículo 25, dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem.
Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Versículos atrás, el pueblo le había dicho a Moisés: nosotros sí seguiremos a Jehová. Pero Josué, conociendo al pueblo, le dice: no, yo sé que ustedes no lo van a hacer, y que ustedes luego se van a desviar. Lo mismo que está ocurriendo con Moisés. Nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, y en este caso también él dice a esa piedra que había puesto. Bueno, sabemos que es algo simbólico lo que está haciendo, porque son seres o son cosas creadas que no tienen vida, pero es algo simbólico de diciendo: delante de Dios están ustedes, de lo que hoy están aceptando, de lo que ustedes están pactando delante de Dios y lo que van a hacer, que iban a seguir a Dios. Es a Dios entonces que él invoca como testigo. También en Isaías 1, tal vez no lo busquen por el tiempo, pero en el versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Y otra vez vuelve a hablarle al pueblo y les dice: crié hijos y los engrandecí, y se rebelaron contra mí. Hermanos, cada uno de nosotros estamos delante de Dios, nuestra vida está delante de Él. Es cierto, en un juicio se necesita testigos para que puedan hablar de lo que vieron en algún evento, pero delante de Dios ninguno de nosotros va a requerir que se presenten en contra de nuestros testigos. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha estado ahí en nuestra vida, en cada momento y aún en lo más profundo de nuestro ser. Dios ha visto y Dios nos conoce perfectamente. Proverbios 5:21 dice: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Toda mi vida y toda su vida y todas sus decisiones están delante de Él, cada día, cada segundo. Y ese es el mayor testigo que tenemos de cómo nosotros realmente, al conocer esta palabra, que como les dije no es algo difícil, si realmente nosotros estamos siguiendo esto, o si realmente nos estamos rebelando en contra de lo que Dios ha mandado en su santa ley. Ahora, hermanos, lo que nosotros debemos conocer entonces es que en esta naturaleza nuestra, así como el pueblo de Israel es un ejemplo en el cual podemos ver que aunque ellos dijeron que lo iban a hacer, luego vinieron todas las maldiciones. ¿Podremos nosotros realmente hacer lo contrario? ¿Podrá usted, como dice el profeta Jeremías, hacer el bien estando habituado a hacer el mal? ¿Podremos cambiar? ¿Podremos escoger la vida? Como dijo el apóstol Pablo: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En Romanos 8:7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa es la realidad nuestra. La ley del Señor es perfecta, pero ¿quién de nosotros puede esperar cumplirla? Lo que podemos creer es que solamente alguien que sea perfecto. Si para delante del Señor una sola mirada es cometer adulterio, ¿quién podrá cumplir perfectamente la ley? ¿Quién podrá decir: yo escojo seguir la ley y cumplirla? Si con solo una mirada, como le digo, hemos quebrantado toda la ley delante de Él, ¿podemos escoger la vida entonces? Sabemos, hermanos, que la ley es santa y es justa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley del Señor es perfecta, pero lo que debemos reconocer es que al ser expuestos usted y yo a ella, ninguno de nosotros puede decir hoy: yo sí escojo amar al Señor, yo sí escojo cumplir sus mandamientos.
Porque, estimado amigo, usted está quebrantando el mandamiento que dice, no dirás falso testimonio, porque usted no lo va a hacer todos los días de su vida. Y ya se ha hecho entonces deudor delante de Dios y culpable. Y Dios no tendrá por inocente al culpable delante de Él. Entonces, la Escritura es clara cuando nos dice que ella es nuestra guía para llevarnos al único que sí la ha cumplido perfectamente. No se trata entonces de que a esta pregunta o a este llamado que Moisés hacía al pueblo, que nosotros nos paremos erguidos y que podamos decir, sí lo haré, sino que más bien es humillarnos ante Dios y decir, Señor, yo no puedo. Pero como les digo, no es un problema porque no lo entiendan, sino que nosotros, la Escritura nos enseña, preferimos las tinieblas que la luz. Esa es la realidad. Ninguno de los que estamos aquí hemos amado más al Señor para elegirlo a Él. Ninguno según nuestra propia voluntad. Desde el momento en que nacimos, hemos decidido ir a través de su ley para conocerle a Él. Sino que realmente ha sido nuestro anhelo rebelarnos en contra de Él. Y ese es el problema grande del ser humano. Pero lo que debe usted en esta tarde reconocer entonces, si esa es su condición delante de Dios, ¿qué puede hacer? Porque Dios no cambia. Él sigue exigiendo exactamente lo mismo. Él dice, en el versículo 20 dice, amando a Jehová tu Dios y atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Es lo mismo que Él sigue exigiendo, amarle a Él y obedecer sus mandamientos. Ese es el resumen de la ley. Pero entonces, ¿cómo nosotros, si estamos dados más bien a desobedecerlo, cómo podríamos? En el versículo 6, en Deuteronomio 30, Moisés le recuerda eso al pueblo y le dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién obra esta salvación, hermanos? ¿Quién es el único que puede cambiar nuestra voluntad para ahora realmente amarle a Él? Aquí Moisés se lo estaba recordando al pueblo. Es Jehová el que debe circuncidar su corazón. No era una circuncisión externa, lo que a usted le iba a hacer realmente el pueblo de Dios. La verdadera promesa, la simiente que venía desde la promesa hecha a Adán. No, era aquel al que Dios le daba o le otorgaba el nuevo nacimiento. Cuando Dios viene y cambia ese corazón y le hace nacer de nuevo, ahí vemos que después Moisés entonces le dice en el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Una vez que Dios ha cambiado su voluntad, este mandamiento no es pesado para usted. Su mandamiento no es gravoso para aquel al que Dios ha cambiado el corazón, sino que ahora más bien es un deleite. Más bien ahora es su delicia. Y ya no lo veo como algo lejano, difícil de cumplir, difícil de alcanzar, y que más bien me condena y me muestra mi maldad, sino que lo veo como la santa ley de aquel que me salvó y de aquel que la cumplió para que hoy yo tenga la vida y para que hoy sí pueda amar a mi Señor y andar en sus caminos y seguirle a Él. Eso lo hace Jehová, lo hace el Señor. Y cuando Él le dice, no es demasiado difícil para ti ni está lejos, también recordemos el contexto, porque ¿a quién se lo estaba diciendo? A un pueblo que por 40 años estaba en el desierto. No era un pueblo que había ido por 40 años a un seminario a estudiar la Torá, a estudiar toda la ley de Moisés. No, era un pueblo que estuvo en el desierto. Y a ese pueblo, a esos niños que crecieron, le dice, este mandamiento para ustedes, cuando Dios circuncide el corazón, no va a ser difícil que ustedes lo entiendan, ni que lo comprendan, porque es una obra de Dios, que lo convence a usted de que esta es la verdad, de que esta es la ley del Señor que le da vida, o que más bien después de que Dios lo ha salvado, le muestra a usted cómo debe vivir como pueblo de Él. Entonces, es nuevamente lo que les decía, muchos se levantan en contra de que la palabra es difícil de entender, pero no,
Hermano, el mensaje del Evangelio, aquí los niños que están pueden entenderlo, que ellos necesitan ser salvos de su desobediencia, porque de lo contrario un día enfrentarán un juicio delante de Dios. Ahora yo digo, ¿quién de ustedes no entiende ese mensaje? Pero ¿quién de ustedes está convencido de que sí merece la condenación? ¿Quién de ustedes está convencido de que realmente no puede escoger al Señor? Y que nuestra voluntad siempre va a ser escoger el mal. Siempre voy a preferir desobedecer lo que Dios ha mandado. Pero en el versículo 3 dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Hermanos, cuando el Señor nos concedió nacer de nuevo, si hemos hoy experimentado esto, es porque Él tuvo misericordia. Es lo único que nosotros debemos alabar del Señor, su gran misericordia hacia nosotros. El Salmo 52:1: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. A muchos que hoy viven aún en sus pecados, Dios aún no los ha llamado a enjuiciarlos y a castigarlos. Ha tenido aún misericordia esperando puedan arrepentirse. No vivíamos así nosotros por muchos años, siendo contrarios a la ley de Dios, en nuestras maldades, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero un día la misericordia del Señor vino a nuestra vida y nos cambió el corazón por su Espíritu Santo, y ahora hemos acudido a Él. Nosotros pecadores y transgresores, pero el Señor nos atrajo por su misericordia. Lamentaciones 3:22 lo dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El llamado para usted en esta tarde es esto, estimado amigo. Si hoy usted aún no ha acudido a Cristo, si aún está en su maldad, y vemos que la Escritura nos muestra que esto es algo que Dios puede hacer, que es el que circuncida el corazón, creo que la respuesta es sencilla: lo que usted debe clamar al Señor, que Él tenga misericordia de usted, para que Él le conceda esta gracia entonces y le haga nacer de nuevo. El Salmo 89:1, el salmista decía: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y un hermano comentando este pasaje dijo: muchos hoy cantan de la misericordia de Dios en la iglesia, cuando Dios los salvó y los trajo a su pueblo. Dice: pero otros un día reconocerán perpetuamente la justicia de Dios, pero en la condenación. Y quiera que sea hoy, en este día, el que usted pueda reconocer y cantar perpetuamente esa misericordia que me alcanzó y que me llevó a tener un corazón nuevo y amarle a Él. No debemos olvidar ni despreciar la misericordia del Señor, porque si hoy nuevamente Dios en su bondad permite que podamos ser otra vez expuestos a estas verdades de la Escritura, a su glorioso Evangelio, es la bondad del Señor otra vez, que le está hablando a usted, si aún no ha acudido a Cristo, para que vea que solo Él entonces le puede salvar. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros debemos exaltar esa misericordia, pero no olvidar: el Señor un día emitirá su juicio y su ira. Pero quiera el Señor que hoy todos los que estamos aquí hayamos disfrutado o estemos disfrutando de esa gran misericordia. Porque así entonces, como les mencionaba, el pueblo de Israel no pudo ser obediente. O si vamos más atrás, Adán no pudo ser obediente. El rey David no pudo ser obediente a lo que Dios exigía. Usted no puede ser obediente a lo que Dios exige. Pero hoy entonces leemos en la Escritura, en Filipenses, que hay uno que fue obediente hasta la muerte. Y a ese es el que nosotros debemos ver. Cuando Dios circuncida nuestro corazón, nos hace ir a Él. Judas 24:25 dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria y la majestad. Y el Evangelio nos anuncia esto, que Él fue el que nació bajo esa ley,
la cumplió perfectamente. Sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, porque fue hecho pecado y maldición por nosotros, y fue crucificado y murió. Y al tercer día Él resucitó de entre los muertos, y ascendió al cielo, y regresará para juzgar a los hombres al final. Este es el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que es el poder de Dios para salvar. Si hoy usted ha creído a este mensaje, ha creído en la obra perfecta de Cristo, usted gozará del bien, gozará de la vida eterna, porque es lo que Él promete en su palabra. Pero también no olvidemos la maldición para todos los que se desvían o no cumplen esta ley, y no siga entonces creyendo que usted lo puede hacer, porque no podrá, estimado amigo. Será una frustración para llegar al día en que enfrentará la realidad delante de Dios, de que todo su esfuerzo no contó absolutamente para nada. Pero si llega ese día confiando en lo que Cristo hizo, usted verá a su Redentor, a su Salvador, a nuestro gran Redentor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo, nosotros te alabamos a ti, porque hoy reconocemos a través de la Escritura que si hemos gozado, oh Dios, de esta salvación tan grande que tú revelaste, ha sido únicamente, oh Salvador, por tu misericordia. Y podemos nada más alabarte a ti y levantar nuestros cánticos de adoración a ti y postrarnos y humillarnos delante de ti, porque no teníamos nada para que tú nos llamaras y tuvieras misericordia de nosotros. Todo ha sido por tu gran misericordia, oh Salvador bendito. Ayúdanos que si hoy estamos gozando de esto, oh Padre, que cada día nuestra vida sea con mayor gratitud delante de ti por esto. Y porque si hoy amo tu ley y amamos tu ley, oh Señor, es porque solo tú lo pudiste hacer en nuestros corazones. De lo contrario, nunca nos hubiéramos mostrado a ti y nunca hubiéramos querido obedecerte a ti. Y te ruego, ten misericordia, oh Señor, si hay alguno que hoy aquí puede aún estar entregado a su maldad y creyendo que no te necesita o despreciando este mensaje de salvación. En el nombre de Cristo te lo rogamos a ti, Padre. Amén.